Buenos días para todas, para todos. El trabajo del día de hoy tiene dos partes. En la primera parte nos ocuparemos de unos puntos de partida, unos aspectos iniciales. Y luego de eso sí vamos ya a la cuestión metodológica como tal. Bien, se hace necesario que nos pongamos de acuerdo un poco respecto de cómo funcionan unos ciertos términos en el lenguaje que sigue. Será Wittgenstein quien diga que nadie pone en su discurso lo que no entiende, y de alguna manera para poder usar estos elementos pues será necesario incorporarlos en nuestro discurso. Así que les voy a pedir el favor que nos centremos un poco en una cierta reflexión inicial, y luego de eso nos movemos a establecer las posiciones analíticas. Bien, háganme el favor de traer a sus mentes una verdad, la que sea, cualquier verdad, la que sea, desde la raíz cúbica de 8 es 2, la raíz cuadrada de 2 es 1.414213.562, tiende al infinito, multiplicada por la diagonal del cuadrado es el equivalente a su área, hasta el arcano número 13 del tarot es la muerte, es decir, la verdad que sea, siempre y cuando usted tenga en la cabeza que eso es una verdad. Quien tiene una verdad, la que sea, sin importar qué hace verdad, esa verdad, eso es otro problema. Quien tiene una verdad, tiene una manera de dar cuenta de lo real. Así, por ejemplo, hay una tremenda distancia al decir que hay una luz proyectada, a, por ejemplo, establecer una modalidad de física contemporánea en la cual se señala el hecho de que ese aparato lo que está haciendo es llevando a cabo una emisión de fotones, una transformación de electrones en un circuito. Cada verdad, diferentes verdades, diferentes posiciones de verdad establecen diferentes formas de lo real. Luego, cuando alguien tiene una cierta verdad, produce, construye, modela, diseña, hace viable una cierta forma de lo real. Bien, en el discurso que sigue, en lo que sigue, a esa relación compleja entre verdad y realidad la llamaremos ontología. En lo que sigue. Sin embargo, cuando usted tiene acceso a una verdad, esa verdad es viable si y solo si cumple con un conjunto de reglas. Desde la verdad del tarot hasta las verdades matemáticas, todas las verdades, sin importar en qué consistan, pasan por un conjunto de reglamentaciones, de modalidades de construcción, de formas de validación, por decirlo así, elementos de veredicción. A esa interrogación entre la verdad y las formas como las reglas la producen, la hacen viable, la llamaremos epistemología. En lo que sigue. Ontología, epistemología. Sin embargo, cuando un sujeto plantea una verdad, sin importar cuál sea, también dice su posición frente a esa verdad en el mundo. De otro modo, cuando un sujeto señala que ese aparato es un ejercicio de emisión de fotones que unos electrones transforman, cuando dice eso, también está diciendo algo de sí mismo. Dice de sí mismo que es un sujeto racional, capaz de ciencia, ubicado en una estructura social que le permite establecer formas públicas de la razón, sostenido por una noción de dignidad racional, es decir, un sujeto racional trascendental, desde Kant hasta hoy. Siempre que establecemos una verdad, decimos algo sobre nosotros mismos. Ese sujeto que dice algo sobre sí mismo en el orden de una verdad produce relaciones consigo mismo. A esa relación compleja entre la verdad y el sí mismo la llamaremos en lo que sigue ética. Sin embargo, toda verdad se ubica en un conjunto de asociaciones, de interacciones de fuerza, de relaciones de poder, lo que implica que toda verdad está ubicada en un marco político. Por ejemplo, usando los números arábigos, las personas ven los números árabes y creen que los números siempre han sido así. Y suponen, por ejemplo, que cuando los incas hacían nudos, estaban representando el número 1 que representaban los árabes, y resulta que eso no es cierto. Cada cultura, cada posición política establece una cierta relación con la verdad. Así que existe una conexión entre verdad y política. La verdad no es un asunto metafísico más allá de relaciones culturales, toda verdad está ubicada, situada, hace parte de un enfrentamiento entre elementos de poder. Y por último,
la verdad y el acceso a la verdad genera un movimiento muy interesante, que es el movimiento de la creación de nuevas formas de verdad. Es decir, dado que la verdad es dinámica, la verdad cambia, la verdad se conecta con una relación creativa. Toda verdad en el fondo es, para decirlo en el lenguaje de Nietzsche, es ficción. Invento. El pequeño inconveniente de esa verdad que es invento y ficción es que funcionan. Y funcionan unas mejor que otras en enfrentamientos discursivos. Bien, a ese ejercicio de creatividad de nuevas formas de verdad lo llamaremos en lo que sigue estética. En ese orden de ideas, siendo eso de esa manera, señalamos que existe una relación compleja entre aspectos ontológicos, es decir, entre la verdad y lo real, epistemológicos, es decir, entre la verdad y sus reglas, éticos, es decir, entre la verdad y el sí mismo que produce y el modo como el sí mismo se relaciona con el mismo, en términos políticos, es decir, la relación entre la verdad y las formas de poder de una cultura específica, y por último, entre la verdad y sus posibilidades creativas. Esos elementos son muy importantes porque si no hacemos esa aclaración, muy probablemente lo que siga va a ser un poco confuso. Bien, si ese ejercicio, si alguien quiere hacerse millonario, podría por favor diseñar un tablero tridimensional, que nos hace falta un tablero tridimensional. Si tomáramos esos 5 aspectos en una figura geométrica, pues las personas que me conocen saben que mi obsesión es el espacio. Si tomáramos eso en una figura geométrica, veríamos un elemento de 5 dimensiones, por decirlo así, y esas dimensiones se interactúan unas con otras, es decir, lo ontológico de una relación con lo político, etc. Esa complejidad no la vamos a tocar ahora, pero lo que sí queremos señalar es que en esa relación compleja entre la verdad y esas 5 dimensiones aparece un nuevo desdoblamiento. Ojo con lo que voy a decir. Ese desdoblamiento ya no es únicamente la relación entre la verdad, la ontología, la política, la ética, sino que además de eso, toda verdad es susceptible de ser transformada, cuestionada, dirigida, reconstruida, rediseñada, ficcionalizada por otras verdades. Y esas verdades a su vez se ubican en unas nuevas formas de lo real, en unas maneras distintas del sí mismo. A ese movimiento complejo, a través del cual un grupo, un sujeto, una sociedad desafía los modos como ha sido construida una verdad, a eso lo llamaremos de manera inicial crítica. Entonces es puramente inicial, ya verán que lo que viene es mucho más complejo, discúlpenme. Pero inicialmente habría esos 5 niveles y esa relación de los 5 niveles con la producción de la verdad en un marco social específico al que llamaremos de manera inicial crítica. Bien, si eso está relativamente claro, si esos son los puntos de partida, pues podemos poner un ejemplo para que quede de manera más iluminada eso que estamos diciendo. La verdad que usted eligió, recuerda que el juego empezaba con que usted elige una realidad. La verdad que usted eligió produce una realidad. Los profesores de español, por ejemplo, saben que cuando se le dice a alguien apague la luz, ese lenguaje es inviable en términos ontológicos desde una perspectiva de la física. La luz jamás se apaga. Y podríamos decir, siendo un poco excesivos en un cierto uso del lenguaje, más allá de la pragmática, que decir apague la luz es siempre incorrecto. Tendríamos que decir accione el interruptor, o tenemos que decir haga el circuito, etc. Pero hay una tremenda distancia entre decir apague la luz y accione el interruptor. Cuando alguien dice apague la luz, no entiende que en efecto un electrón se modifica a fotón y que la dualidad onda-particular de la materia. No, hace otra cosa. Pero quien dice apague la luz tiene una cierta idea en un uso pragmático, en una cultura, en unas relaciones. Es decir, toda verdad produce ese conjunto de elementos, una realidad, unas formas de ser uno, unas maneras de relacionarse con otros, unos modos de establecer relaciones de poder, etc. Luego no importa de qué verdad estemos hablando. Pero esas verdades se ponen más duras cuando nos hacemos las preguntas por nosotros mismos, cuando nos hacemos la pregunta por el sentido de la relación que vamos a construir con nosotros mismos, cuando nos hacemos la pregunta por el propósito de los esquemas gubernamentales disponibles, cuando nos preguntamos cómo hacemos para llevar a cabo maneras distintas de ser, pensar, actuar, amar, vivir la vida. Así que digamos que hay una superficie inicial que es nuestra vida cotidiana en las que hacemos unas ciertas interacciones con unas verdades. Y otra cosa es el momento en que usted decide, elige, toma la opción de cuestionar sistemáticamente unas verdades disponibles en el orden de unas ciertas problematizaciones sociales precisas.
a ese ejercicio en el que usted toma una decisión, porque es usted como investigador quien lo hace, y en ese sentido es su ética y su responsabilidad, también su opción, su decisión, su interés, su deseo, por decirlo con Deleuze. En ese orden de ideas, cuando usted realiza tal movimiento de interacción con otros, consigo mismo, con el mundo, a ese ejercicio se le podría llamar, punto por punto, una cierta aptitud crítica, porque ya no es un puro ejercicio de la verdad y el cuestionamiento de la verdad, sino que es su decisión, es su posición frente a eso. Usted acaba de elegir, en términos de investigador social, una cierta relación con el mundo y una cierta verdad disponibles. En este orden de ideas, esa interacción compleja entre ontología, epistemología, etc., desafía nuestras comprensiones actuales de las formas de investigación social. El doctorado en estudios sociales de la Universidad Estatal Francisco José de Caldas ha pasado por un conjunto de transformaciones epistemológicas en el que enfrentamos de manera sistemática, históricamente, una primera posición que fue disciplinar, en la que tendríamos un gran amor a la historia y a los análisis históricos, luego una posición que fue interdisciplinar, en la que quedó claro que una disciplina podía conectarse con otra desafiando algunos límites, luego una posición transdisciplinar, en la que un problema exigía ya no una relación entre una disciplina y otra, sino unos elementos en torno a ese problema. Para poner un ejemplo social preciso y ya no tan elevado, hoy, 2 años después de los desmayos de las niñas en Bolívar, etc., nadie tiene claro qué fue lo que realmente pasó en ese momento. Todos recordamos lo que ocurrió. El Estado colombiano construyó un equipo interdisciplinar y llamó a eso a la suma de disciplinas. Entonces estaban los médicos y los sociólogos y los sacerdotes y no sé qué más, pero sumando eso se asumía que había una interdisciplinaridad solamente por la suma. Sin embargo, hoy, a estas alturas del partido, no tenemos ni una explicación viable ni una posibilidad analítica seria acerca de qué fue lo que ocurrió. ¿Cómo podría ese acontecimiento, esa emergencia, provocar en nosotros un ejercicio de investigación distinto? Si nos ubicamos en una perspectiva ontológica, por ejemplo, habría una pregunta muy seria que habría que hacerse en el orden de la idea de mujer que está en ese aspecto de la cultura. Alguien podría decir, bien, relacionado con una posición de la cuestión histérica en el siglo XVIII y XIX hasta hoy, de alguna manera la sociedad colombiana está entendiendo que lo que le pasó a esas niñas tiene que ver con su condición de mujer. Es decir, esas niñas se enfermaron, sí, solo sí, porque eran mujeres. Si no fueran mujeres no se habrían enfermado de esa forma. Eso, por ejemplo, es una perspectiva, si yo me ubico en un sistema geométrico y me ubico en una de sus puntas, esa es una perspectiva ontológica de un problema. Estoy preguntándome qué es eso que pasaba en ese momento histórico respecto de una cierta idea de mujer, de adolescente, de enfermedad, etc. Y ese problema, por ejemplo, no se resuelve ahora desde una pura interdisciplina, ni tampoco desde una transdisciplina, sino que se hace necesario traer unos métodos nuevos. Desde la perspectiva del doctorado, se hace necesario generar nuevas formas metodológicas, que en sentido estricto son, damas y caballeros, inventos, diseños, construcciones posibles, que deben pasar por desafíos epistemológicos, elementos de reglas, etc., pero que podríamos utilizar como herramienta diferentes posiciones críticas que podrían ayudar a hacer visibles elementos analíticos que no están disponibles ni en las disciplinas, ni en las inter, ni en las trans. En ese orden de ideas, el doctorado en estudios sociales construyó, propuso, diseñó esta idea de convergencia crítica. Converger, emerger, diverger, el problema es la emergencia. ¿Qué significa la emergencia? La emergencia es la aparición en una sociedad específica de unas problematizaciones que se dan en la cultura que no necesariamente pasan por una cierta conciencia analítica, sino que están en la sociedad, que están frente a nuestros ojos, pero que en ocasiones nos hacen falta herramientas para hacerlas visibles. De otro modo, damas y caballeros, público presente, todos los problemas sociales están aquí. Right here, right now. En este momento histórico, mientras hacemos este ejercicio analítico, pues hay un montón de problemas sociales entre nosotros haciéndose visibles. Lo que hace falta entonces es un conjunto de herramientas que puedan hacerlos visibles. Pero están ahí, ¿no? Que una sociedad como esta, por razones bastante conocidas, crea que es más importante la lesión de James Rodríguez
que lo que está pasando en el Catatumbo o en el Cauca, pues eso es bastante, digamos, visible cuando vemos cómo unas estrategias de gobierno se combinan con unas formas comunicativas que tienen por objeto visibilizar para ocultar. Se hace visible algo para ocultar alguna cosa. Y entonces las formas de resistencia social contemporáneas atacan con ejercicios de visibilización. Tal vez han llegado a sus correos electrónicos miles de mensajes de las mingas del Cauca, el Catatumbo está ardiendo y entonces los esquemas campesinos del Catatumbo no han hecho otra cosa que crear uno y otro informe de derechos humanos, lanzarlos a los emails como herramienta para resistir ese ocultamiento comunicativo de unas ciertas formas de gobierno, de unas estrategias gubernamentales. Ahora bien, cuando eso pasa, cuando se da en ese nivel, no hay, ojo con lo que voy a decir, no hay una formalización de un problema para una tesis. El doctorado en estudios sociales, así como la maestría en investigación social, renuncian a la idea de que el investigador, junto con la persona que lo acompaña en la investigación, formaliza, comillas, un problema. Mejor, las problematizaciones están en la cultura, están dadas en la cultura, están dadas en nuestras relaciones cotidianas, están dadas en los acontecimientos que emergen, y nuestra tarea ahora es averiguar cómo hacemos para diseñar herramientas capaces de ser visibles. En ese orden de ideas, por eso insistimos en lo ontológico, etc., se entiende por convergencia crítica a la emergencia de articulaciones. Las articulaciones están dadas. De corte ontológico, o sea, la pregunta por lo real, por lo que somos. Epistemológico, la pregunta por el conocimiento y las nuevas formas del conocimiento, los saberes sometidos, el hecho de que hay unos saberes que quedan afuera de la academia. Éticas, en el sentido de la relación del sujeto con él mismo, pero también de la construcción posible de otras maneras de ser uno. Estéticas, en el orden de la creatividad, la creación, la ficcionalización, y políticas, en relaciones con la asociación, producidas por las problematizaciones sociales de la actualidad. Eso va a ser importante para el taller. Tranquilos, ahorita se acaba este montón de carreta y empezamos el ejercicio analítico. Es muy importante, en primer lugar, hacer una conexión con las problematizaciones. En la exposición de la doctora Claudia quedó claro cómo cada línea y cada énfasis está ocupándose de unas problematizaciones. Algunos ejemplos. En este momento histórico no hay un problema más serio que el problema de la vida. Sin embargo, la cuestión de la vida tiene muchas maneras de ser enfrentada. Desde, por ejemplo, en la línea de poder y política, desde una cierta relación compleja entre vida y cultura, en la que ahora unas formas vitales se organizan en posibilidades comunitarias, valoran resistencias culturales que quieren afirmar la vida. Se habla mucho de la paz, pero la paz es en sí misma una idea abstracta. Eso es distinto de una organización social o comunitaria que ahora quiere afirmar la vida a través de estrategias culturales. Si, por ejemplo, a usted le interesa una problematización social en la que una comunidad se esfuerza por hacer estrategias viables de nuevas maneras de construir conocimiento, de llevar a cabo posibilidades nuevas de la cultura, de establecer relaciones nuevas con lo ético, de establecer relaciones nuevas con la tierra, con la producción económica, ahí, por ejemplo, usted podría conectar una relación entre vida y cultura como forma de resistencia, y tendríamos un énfasis completo para eso. Pero habría otra manera de establecer esa relación entre vida y problematización. Hoy, por ejemplo, es posible que cada sujeto diseñe una especie de posibilidad existencial. De hecho, pues no nos demoramos mucho. Ya pasa, pero dentro de poco empezarán a funcionar centros especializados en el diseño de la subjetividad. Eso ya pasa. Eso ya está hoy disponible. Está hoy disponible en todos esos elementos que quedan en la periferia de la ciudad, donde usted va a establecer relaciones de meditación, de nuevas formas de religión, de elementos de transformación, la cuestión del coaching, el diseño de unas ciertas maneras de existir. Ahora bien, hoy, en este momento histórico, en las relaciones entre capitalismo y democracia, que un sujeto se tome a sí mismo como objeto de su trabajo para diseñarse de cierta forma, para ser más efectivo, para ser más bello, para ser más deseable, para ser más bueno, comillas, todo ese conjunto de elementos ya está en la cultura. ¿Ven? Así que es posible problematizar la relación entre vida y ética, vida y poder, vida y estética desde ese punto de partida. Eso ya está en la cultura. Pero también podría pasar que alguien quiera investigar aquí, por ejemplo, las relaciones complejas de la mutación genética como soporte de una nueva productividad económica. Tenemos una línea que es la línea de biosaberes, biopoderes y bioresistencias, en las que tenemos enfrentamientos reales.
en el pasado paro campesino y en el actual movimiento agrario, tenemos un tremendo problema acerca de los modos como las multinacionales están capturando unas ciertas formas genómicas y cómo unas sociedades colombianas de campesinos luchan contra esa captura genética de las multinacionales. Así que la vida también está metida en eso, pero también está el poder y también está la resistencia y la estética y formas nuevas de vida. Así que una problematización está ya en la cultura. Pero nos negamos a formalizar esa problematización. Mejor queremos hacerla visible. ¿Y cómo queremos hacerla visible? Señalando cómo hay unas realidades que se producen en las que está inmersa, como unas formas de saber, como unas formas del sí mismo, etc. Esa emergencia construye una primacía epistemológico-política. Eso hay que explicarlo más lentamente. ¿Cómo hace una primacía epistemológico-política? Porque en el fondo, damas y caballeros, en tanto que investigadores, su trabajo consistirá en tomar unas formas de la verdad para averiguar cómo funcionan como herramientas de poder. Y por eso hay un problema epistemológico y también hay un problema político. Un investigador actual de estudios sociales no solamente produce una teoría o da cuenta de una cierta relación de la sociedad, sino que está convencido y tiene claro que ese análisis va a ser parte de un enfrentamiento político. En la maestría en investigación social contemporánea, en los 20 y pico de años que llevamos en ella, muchas personas llegan y se preguntan, y bueno, ¿qué relación hay entre mi trabajo y mi militancia política? Es bastante conocido que cuando uno quiere hacer un trabajo analítico parte de sus propias luchas, parte de sus propios combates. Si yo, por ejemplo, en mi condición de mujer, reconozco que unas ciertas formas de dominación severa y terrible se instalan sobre mi cuerpo, que en este momento histórico no hay un milímetro cuadrado de mi cuerpo de mujer que no esté plagado de política, que no esté plagado de movimientos económicos, etc., pues yo parto de mis propias luchas. En tanto que mujer, mi primer movimiento es devenir objeto de deseo para poder funcionar en un mundo de machos. Es mi primera estrategia. Me miro al espejo a mí misma y no me veo a mí misma. Me comparo a mí misma con una cierta idea de objeto que tiene el macho para estructurar mi cuerpo y mis posibilidades existenciales a esa idea. Y desde ahí me ubico para establecer una lucha directa con los modos como los machos manejan el mundo. Y esa es una tremenda forma de combate. Simone de Beauvoir explicó eso bastante bien en El segundo sexo, no tengo que ir más allá. Pero hoy, por ejemplo, nos hacemos la pregunta de si la identidad sexual es necesaria. ¿Necesitamos una identidad sexual? Devenir otra cosa que es un elemento que emerge en la cultura, de tal manera que hoy cada vez más sujetos se desmarcan de una cierta idea de identidad. Ya no se necesitaría uno. Tenemos un conjunto de problematizaciones de ese orden en las que los cuerpos se modifican, es decir, yo me aburro de esta manera de existir, devengo cyborg hormonal, es decir, me aplico unas hormonas cada cierto tiempo, genero unas transformaciones en mi cuerpo, y cuando alguien viene por mi identidad, pues yo le muestro mi cédula, que es una especie de estructura jurídica que puedo cambiar en cualquier momento, acaba de salir ese elemento, pero que puedo hacer de mí mismo, de mi cuerpo, de mis posibilidades, transformaciones, cambios, rupturas, elementos que están en la cultura. Para poner un ejemplo claro y preciso, el departamento de Arauca amaneció hoy escandalizado porque grupos armados en Arauca están amenazando compañeros LGTBI. Y entonces hay 6 mujeres transexuales allá diciendo nos van a matar. Y nos van a matar y nos van a matar, y allá está la Defensoría del Pueblo averiguando cómo hace para salvarlos y para sacarlos de ahí, porque de alguna manera el conflicto supuestamente solamente es entre A y B, y no en el hecho de que hay unas microestructuras de dominación y de fascismo atravesando toda la sociedad colombiana. Así que fíjense que hay muchas maneras de hacer visible la problematización, porque las problematizaciones están ahí. Lo que queremos decirles es que en esta emergencia hay una primacía epistemológica política porque producimos verdades, hacemos visibles verdades, hacemos posibles formas nuevas de método con propósitos políticos. Es decir, con el propósito de que ese ejercicio analítico sirva como herramienta en una lucha específica. Y entonces en ese caso hay una primacía epistemológico-política. De las problematizaciones situadas que demandan alternativas metodológicas no susceptibles de encuadrarse en una perspectiva convergente transdisciplinar. Se trata de ficcionalizar y experimentar, voy a hablar un poco más serio de eso más adelante, posibilidades de investigación que se ocupen de las articulaciones, de estas articulaciones que permiten, que producen la problematización, más que de mantener las disciplinas y sus reglas epistemológicas en el refugio de una convergencia en torno al poder. No queremos hacer eso.
Entonces, por ejemplo, queremos dirigir trabajos de investigación en las que saberes sometidos puedan utilizarse como herramientas en un ejercicio analítico de investigación académica. Y hay genealogías que queremos hacer acompañados de posibilidades de comprensión que hoy los postcolonialismos, las formas de pensamiento indígena y afro, las nuevas culturas producen. Y que, como es bastante conocido, quedan sometidos a una visión, Claudia Piedrahita es experta en eso, blanca del mundo, una visión blanqueada, según la cual el conocimiento solamente es lo que la academia occidental ha imaginado que es. En ese orden de ideas podemos crear y experimentar con nuevas posibilidades del conocimiento. Si la noción de convergencia crítica queda clara, hipótesis, sí queda clara, entonces podemos pasar a las series discursivas que articulan la propuesta del doctorado. Llamamos a esto serie discursiva porque es una herramienta. ¿Han visto esos juguetes en las que uno puede conectar cosas para hacer figuras? Bueno, como el Lego y otros. Sí, hay unas varitas también que uno usa y conecta. Bien, las series discursivas son así. O sea, uno puede tomarlas y usarlas para conectar cualquier punto con cualquier punto. En este orden de ideas, la serie básica de este doctorado es esta serie. Y por cierto, si se emocionan y eso, es lo primero que vamos a trabajar en el seminario de convergencia. Habrá un seminario de convergencia en la que todos los estudiantes estarán, todos los investigadores, ¿no? Esa serie discursiva es crítica, ficción y experimentación, o experimentación. En la crítica, el propósito es lo que acabamos de decir, de enfrentar las verdades disponibles para hacer emerger la visibilización de las problematizaciones. Pero debemos reconocer que la verdad, en tanto que no es una producción definitiva ni una verdad absoluta, es siempre ficción. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, queremos trabajar modalidades literarias o narrativas que sean capaces de desafiar conformaciones disciplinares de análisis. Pongo por caso, muchas personas creen que no se puede investigar la sociedad desde una ficcionalización literaria, cuando hoy es bastante claro que incluso las ciencias más duras son ficciones literarias, que obedecen a un conjunto de reglas, etc. Los debates epistemológicos contemporáneos tienen eso claro. En ese orden de ideas queremos ficcionalizar la producción de nuevas verdades, ¿ven? Maneras distintas de la verdad que sean capaces de enfrentar a las disponibles con el propósito de hacer visibles las problematizaciones. Pero lo que queremos jugar es el juego de la experimentación. Experimentar es difícil, ¿no? En el aforismo 247 de la Galla Ciencia, Nietzsche dice, in media vita se llama el aforismo, es bastante conocido, no, coma, la vida no me ha decepcionado, punto. Desde que llegó a mí el pensamiento liberador por excelencia, coma, el hecho de que la vida puede ser un experimento de aquel que la vive. Tomarse a sí mismo como juego experimental implica el hecho de que también el conocimiento es susceptible de utilizarse como herramienta experimental. Y pues desde las afirmaciones de Einstein que señalan que nadie ha cambiado el mundo haciendo las mismas cosas, pues no hay que hacer Einstein para entenderlo. Pero si uno quiere que el mundo cambie, hay que hacer cosas distintas, pero seguimos haciendo lo mismo. Se trataría de jugar juegos experimentales con nosotros mismos, con la producción de conocimiento, con las formas de organización política, con las maneras estéticas y éticas. Experimentar. En ese orden de ideas, este doctorado está abierto a construcciones experimentales de conocimiento, en las que las obras de arte, por ejemplo, o las producciones de la cultura puedan servir también como eje analítico de problematizaciones. ¿Ven? En la que los afectos sean susceptibles de usarse como herramientas analíticas. Así, la experimentación implica que no solamente construimos una verdad o la diseñamos, sino que también jugamos el juego de ponerla en práctica de alguna manera, ¿no? Habría una coherencia práctica, por decirlo así, en el lenguaje de Foucault, en el que tomamos esos ejercicios y nos permitimos intentar transformar lo disponible con esos ejercicios de experimentación. Hay muchos ejercicios de experimentación, los que quieran. Insisto, desde la articulación con moléculas, pues yo no sé, ahora por ejemplo, después de este trabajo tan arduo, usted saldrá a jugar con una molécula, CH3H2OH o lo que usted llama alcohol etílico, ¿no? Tetrahidrocannabinol, MDMA o simplemente cafeína, la que quiera. Pero en este momento, por ejemplo, hay sujetos que alteran sus cuerpos y sus formas de percepción con modalidades moleculares para jugar juegos distintos de existencia. Bueno. Pero hay más experimentaciones, o sea, esa no es la única experimentación. Hay máquinas literarias o máquinas estéticas
en las que los sujetos se suben para jugar posibilidades distintas de existir. En ese orden de ideas, ¿por qué no diseñar una máquina estética o una máquina literaria como aspecto de la tesis doctoral? Eso está incluido en nuestra visión de la tesis. ¿Ven? Es posible experimentar una manera diferente de llevar a cabo ese ejercicio académico. Esto no le quita un ápice a que Derrida tiene razón cuando señala que esta sociedad es dramatológica. Tenemos que hacer una tesis escrita y mantener una posición escrita, pero también podemos experimentar desde ahí. Si eso está claro, entonces la serie ontológica, es decir, el problema por lo que somos, la pregunta por lo que somos, se articula con los problemas del sujeto, la cuestión de la diferencia y la cuestión de la comunidad. ¿Ven? En las líneas que estamos ofreciendo, el problema ontológico es qué entendemos por nosotros aquí y ahora, qué condiciones históricas nos hicieron posibles. El problema de lo diferente, cómo aparecen otras maneras de existir, cuerpos otros, maneras diferentes de la verdad, y al mismo tiempo cómo se organizan elementos de lo común. La noción de propiedad privada, que ha sido el soporte de la interacción entre capitalismo y democracia, tiene hoy su mayor obstáculo en las formas comunes de producción. Y, por ejemplo, en la cuestión de la competencia, de la que ya hablo, entendemos nosotros el conocimiento como conocimiento común. Es bastante conocido que una tesis doctoral es una propiedad privada del dirigido y del director. Tanto así que aparecen autor y coautor. Y se acabó el misterio. Sin embargo, nosotros tenemos todo un esquema de trabajo cooperativo en la que los estudiantes deben ser capaces de interactuar, de trabajar juntos, no únicamente para su tesis, sino para la construcción de conocimiento común. Así que queremos jugar el juego de la comunidad. Una agua que corre en un arroyo es bien común. Agua envasada es mercancía y propiedad privada. Una tesis publicada única y exclusivamente para ganar puntos es propiedad privada. Un ejercicio analítico que tiene por objeto servir como herramienta en una lucha política específica es ejercicio común de conocimiento. Así que la mayoría de cosas que vamos a hacer van a quedar todas publicadas y van a servir como herramientas de análisis disponibles en la web. Serie epistemológica. El problema del conocimiento es que el conocimiento emerge, el conocimiento converge, pero el conocimiento también diverge. Porque se podría pasar que usted dice, ah, no, y entonces vamos a crear una utopía, ahora que vamos a cumplir 500 años de la publicación de Utopía de Tomás Moro. Entonces todo es utopía y vamos a hacer comunidad y todo va a ser lindo. No. Existe la posibilidad clara y precisa de establecer divergencias y fuerzas. Qué pena con usted, pero desde mi posición o desde nuestra investigación o desde este problema, esa visión no cabe. Y eso es posible porque no hay nada más lindo en la crítica que el hecho de que toda crítica sea susceptible de ser criticada. Mientras el Procurador General de la Nación cree en su visión metafísica del mundo, por ejemplo, que la única manera de existir es la que él tiene en la cabeza o la de su clase social blanca, etcétera, masculina, poseedora de propiedad privada, en los ejercicios de crítica tenemos claro que podemos aprender de otras relaciones críticas, modificarnos con otras formas críticas. Así que, bueno, emergencia, convergencia, pero también divergencia. Qué pena contigo, pero eso no es así. ¿Es posible una tesis entonces donde se critique todo esto? Claro, porque lo fundamental es que podamos desafiar lo disponible. De hecho, a nosotros nos costó bastante trabajo pasar por este proceso histórico, porque claro, se ve aquí como serie discursiva y se ve hecha y da la sensación de que esto es simplemente un producto que pusimos ahí como una forma de anotación. Pero nosotros mismos tuvimos que pasar por esas batallas. O sea, nosotros estamos hablando de nosotros mismos como comunidad académica. En el momento en que alguien dijera, qué pena con usted, pero lo trans funciona y la disciplina, y nos dimos durísimo, y hubo un momento en el que tuvimos que enfrentarnos unos a otros y establecimos las relaciones de convergencia, las de emergencia, pero también las de divergencia. Y hoy tenemos bastante claro en qué divergemos. O sea, ¿qué es eso que no es común, por decirlo así? ¿No? Serie ética, estética, política. Bueno, era imposible poner eso en una sola serie, así que tocó establecer esa articulación. Composición, composibilidad, compotencia. La noción de compotencia la veremos, bueno, si su merced decide subirse a esta máquina y todo queda bien. La noción de compotencia es una invención conceptual que creó el doctorado para enfrentar la idea de competencia. Es cierto que el Ministerio de Educación, por ejemplo, evalúa los programas y evalúa lo que usted hace desde la noción de competencia, y nosotros no tenemos ningún problema por eso. Está bien que nos evalúen por competencias, pero desde las reflexiones de Spinoza hasta hoy, pasando por Nietzsche, Deleuze, Braidot y otras posiciones teóricas, está claro que un cuerpo es una composición de posibilidades de potencia.
Así que un cuerpo no es, por ejemplo en la cuestión del cuerpo sin órganos de Lesiano, un cuerpo no es la suma de su cerebro con la suma, no, es un conjunto de relaciones de potencia capaces de articularse o desarticularse. Nosotros queremos jugar un juego en el que nos experimentemos como composición, es decir, que podamos componernos unos con otros. La potencia de A más la potencia de B no es potencia A más B. La potencia de A más potencia de B es potencia a la N potencia. Construye nuevas formas de lo potente. Así que queremos componernos. ¿Qué es componernos? Tú y yo tenemos posiciones divergentes. Pero teniendo posiciones divergentes podemos jugar el juego de composición. Oye, podremos componernos en esto. Pero hay que reconocer que también tenemos que descomponernos de ciertas cosas. Hay cosas de las que uno debe descomponerse. O debe tener cuidado porque si las involucra en la composición que uno tiene, uno termina descompuesto. Pongo por caso, si usted juega con la molécula ahora más tarde muy duro, ¿cierto? Si toma demasiado alcohol, si juega muy duro con la molécula, muy probablemente la molécula que inicialmente lo compuso y llevó su potencia más lejos, esa misma molécula puede llevarlo a descomponerse. Como el hecho de envenenarse con una cierta sustancia mal diseñada, etc. Así que composición, pero también descomposición. Composibilidad, dejar abierto un esquema en el sistema para que alguien pueda componerse si quiere hacerlo. Oye, yo estoy muy interesado en revisar la manera como utilizas el arte para tal cosa. Entonces yo tengo mi patica para que alguien pueda componerse, pero también para que pueda descomponerse o simplemente salirse de la ecuación. Compotencia es entonces la composición de potencia de unos sujetos que quieren construir nuevas formas de conocimiento más allá de una idea neoliberal según la cual somos eficientes y producimos capital humano a través de la formación superior y formación para el salario, etc. Pues no voy más lejos porque esa dimensión conceptual es larga y compleja y además, insisto, pues eso será objeto de una publicación cercana. La serie política sería entonces poder, gubernamentalidades y contrapoderes, poder porque las relaciones de poder están ahí, gubernamentalidades porque son los modos como los dispositivos toman elemento histórico, toman carne histórica, y contrapoderes porque hay resistencias contra esas formas de gobierno. Y la serie estética, ficcionalización porque queremos inventar, pero si ustedes han inventado saben que uno no inventa de cualquier manera. Uno de los tremendos problemas de inventar una mentira, dice Paul Ricoeur, ¿no?, en la cuestión de la ficción, en la hermenéutica, es el hecho de que la serie narrativa debe mantenerse. Así que es por ejemplo lo que hace una persona celosa, ¿no? Está increíblemente pendiente de cómo la serie narrativa funciona. Así que se puede ficcionar, pero para ficcionar se necesita un conjunto de reglas, ¿no?, contarnos la historia de cierto modo. Lo mismo pasa con la creación y por último con la performatividad. Si Judith Butler tiene razón, y lo único que somos es un conjunto de puestas en escena, en las que unas ciertas pragmáticas de nosotros mismos, unas ciertas maneras de ser lo que somos, juegan, establecen relaciones con el mundo, entonces esa aparición en escena es susceptible de diseños nuevos, es susceptible de ser de otra manera, etc. Si esas series están claras, digo sí, entonces podemos hablar de nuevo de las series discursivas de las líneas, ¿no?, para averiguar si usted se articula y su problematización se articula, si su lucha lo hace, si su interés lo hace. Vida, poder, cultura, bioeconomía, territorios de paz, biosaberes, biopoderes, bioexistencias. Mujeres, subjetivaciones y diferencias, acción colectiva, emergencia comunitaria, pragmáticas de sí, antropotécnicas, cuerpos otros. Esas son las series discursivas. Y entonces el problema no es si su tema coincide con eso. No, la cuestión es si la problematización de la que usted se va a ocupar se conecta con las líneas y con los énfasis. Por ejemplo, usted tiene un interés educativo. Sí, mira, lo que pasa es que yo soy educador y en tanto que educador quisiera hacer un trabajo que afecte mi ejercicio educativo. Claro, la cuestión está en que esto no es un doctorado en educación. Y como no es un doctorado en educación, por ejemplo, no nos ocupamos de cuestiones pedagógicas. Fíjense que ahí no hay esa conexión. Sin embargo, la pregunta por lo pedagógico es susceptible de articularse en muchos elementos acá. Por ejemplo, la cuestión pedagógica se usa hoy como herramienta de gobierno. Es decir, las maneras contemporáneas de formar ciudadanos para la paz, que es una de las propuestas del gobierno actual, gestiona maneras de existir, modos de existencia. En ese orden de ideas, esa pregunta es susceptible de articularse en la cuestión de la subjetivación, pero también es susceptible de articularse en la cuestión biopolítica o en la cuestión de los territorios de paz. ¿Lo ven? Hay muchas maneras de llevar a cabo el ejercicio.
La cuestión no es que usted simplemente acomode la cosa, no, porque recuerden, no se trata de formalizar elementos. De lo que se trata es de hacer visible la problematización de las que estamos ocupados. ¿Cuál es esa problematización? Ya veremos ahora unas maneras de llevar a cabo ese ejercicio en el orden metodológico, pero lo fundamental es que usted tenga en cuenta la problematización de la que quiere ocuparse. Pongamos algunos ejemplos. Ya dijimos el diseño genético y genómico de ciertas formas de vida para el capitalismo. Ya hablamos de ciertas relaciones entre educación y formas contemporáneas de producción económica. Hemos hablado de elementos estéticos y también podemos hablar de movimientos comunitarios que tienen por objeto construir nuevas maneras de gobierno. Entonces, por ejemplo, usted dice, mire, lo que pasa es que en mi trabajo social, en mi trabajo de campo, yo conozco una comunidad que se ha organizado para crear estas maneras alternativas de gobierno. Y me gustaría analizar lo que está ahí en los desórdenes A, B, C y D. Eso también es una problematización disponible. Las problematizaciones relacionadas con las cuestiones de género, con la construcción de la subjetividad mujer, las subjetividades otras, los cuerpos otros, las alteraciones corporales, el diseño de vidas que se enfrentan a gestiones biopolíticas, todo eso es parte de las problematizaciones. Yo no sé si alguien querría, por ejemplo, establecer de manera inicial un cierto interés. Entonces usted diría aquí, mire, lo que pasa es que mi interés es este. ¿Cuál sería la problematización ahí? Si quieren que juguemos eso un poco para que veamos cómo podríamos conectarlo. ¿Querría alguien? Madame, s'il vous plaît. Bueno, pues yo tengo un interés y es sobre el trabajo de un trabajo literario que viene haciendo una población en un municipio que se llama El Retorno en San José del Guaviare. Ellos, como manera de resistencia del olvido del Estado frente a ese lugar, decidieron conformar un grupo de personas, no las llamemos nativas porque de allá los nativos serían los indígenas, sino como se llaman ellos mismos, colonos de esos territorios desde los 60 más o menos. Entonces ellos dicen, nosotros fuimos olvidados y como olvidados entonces creamos una manera de resistencia y es una serie de publicaciones de canciones y de mitos y leyendas que ellos mismos han conservado y han ido creando a través de toda la influencia, digamos, de la guerra, del fenómeno cocalero allá en ese espacio. Entonces, cuando yo miro todo esto, digo, ¿y en dónde empezaré yo a ubicar esta temática que además ha sido apasionante para mí en la medida en que he tenido la posibilidad de entrarme allá y conocer esta vida, esta otra manera de ver el mundo, ¿no? Porque uno dice, ellos allá finalmente han sido invisibilizados, porque uno piensa en el retorno a Guaviare y uno solo puede imaginarse guerra. ¿Sí? Entonces uno dice, es allí donde empieza así una cuestión, digamos, discursiva muy fuerte en torno a donde, como que de aquí hay, pero de aquí también, si hay digamos que con todo lo que hablabas, decía, si hay un problema, bueno, llamémoslo epistemológico, a ver dónde empezar a ubicar esas nuevas maneras, esas nuevas narrativas, ¿no? Que es lo interesante. Inmediatamente voy a pasar a los aspectos más técnicos del taller, porque será necesario que construyamos algunas cosas aquí entre ellos. Pero digamos que hay una diferencia entre los objetivos que una lucha política, o en este caso estético-política, tiene, y los objetivos que tengo yo como investigador. Hay que establecer una distancia analítica en eso. Es necesario que, para hacer visible lo que yo quiero ocuparme, dé cuenta de en qué consiste el acontecimiento. En este caso, bueno, esta relación cultural que tiene por objeto esto y esto otro. Pero una cosa es eso, y otra cosa es cómo me voy a aproximar yo a la problematización que está ahí. Sí, por ejemplo, a mí me parece que el eje hay que ubicarlo en la relación entre la afirmación de la vida y la construcción de posibilidades nuevas de la cultura. El énfasis de vida, cultura y resistencia, por ejemplo, el doctor Carlos Eduardo Martínez, es un doctor en paz y es especialista justamente en eso, podría acompañar esa reflexión. Pero si de lo que se trata es poner el eje ya no tanto en el hecho de la relación entre vida y cultura, sino en el problema de la ficcionalización y la manera como se ficcionaliza una manera distinta de existir, entonces el problema es la cuestión de unas ciertas formas del sujeto. Pero fíjense que es el elemento porque la problematización es distinta. Una cosa es que digamos, vamos a construir una nueva cultura y vamos a analizar la construcción de esa cultura, y otra cosa es decir, no, vamos a averiguar cómo maneras distintas de existencia se articulan en relaciones complejas entre ética, estética y política. En ese orden de ideas, por ejemplo, eso es más de la línea de subjetividades, narrativas y diferencias.
Pero pongamos por caso que usted quiere ir más lejos que eso. Y usted dice, mire, lo que pasa es que en ese ejercicio tan increíblemente interesante, da la impresión de que la noción de mujer o de género o de diferencia pues quedó completamente subsumida. Siendo resistencia, quedó subsumida a una cierta idea blanca, masculina, poseedora de propiedad. Es una paradoja tremenda que este grupo de personas que intentan resistir esta ausencia terminen reproduciendo los mismos esquemas de gobierno que mantienen. Cuando yo me establezco en esa posición, esa problematización es muy distinta a las anteriores. ¿Lo ven? Lo que queremos mostrar es que es posible establecer las conexiones sí y solo sí. Hacemos una diferencia entre una cierta situación problemática, una cierta contextualización, y la otra, la visibilización de un problema específico. No sé si... Mi nombre es Amílcar Brunal, yo soy egresado de la maestría en investigación social de la 10ª cohorte, egresado en el 2008. Actualmente estoy interesado en hacer un trabajo relacionado con las subjetividades y la búsqueda de la identidad desde la masculinidad, que no digo nueva masculinidad, sino comprender esa relación de la masculinidad con la pareja, con los otros hombres, con los otros géneros. Es un trabajo que está pues muy incipiente. Yo mismo obviamente no lo he podido terminar de conceptualizar y entender, pero me interesa también dentro de esas inquietudes construir unas formas estéticas para permitirme comunicarme a nivel social. Yo tengo unos blogs, tengo unos trabajos muy enfatizados en lo que está en las redes sociales, ¿sí? Y en el fondo lo que estoy buscando es comprender las relaciones de pareja heterosexual en la cultura pop, en la cultura popular. O sea, cómo se representa, cómo son esas representaciones sociales en la cultura contemporánea de esas relaciones de pareja y cómo inciden en nuestras relaciones en la vida cotidiana. Bien, entonces, como se fijan, inmediatamente dejamos claro que el problema es de carácter marcadamente ontológico. Marcadamente ontológico porque nos hacemos la pregunta ¿por qué es eso que es ser mujer, hombre, etcétera, en la cultura contemporánea en relación con unas ciertas interacciones comunicativas? Quiero decirle que acabamos de llegar de México y hicimos un convenio con un grupo de investigadores justamente que se ocupan de estas cuestiones. Es decir, hay muy pocos investigadores en América Latina de masculinidades. Voy a decirlo así. Hombres que hagan análisis acerca de qué significa ser hombre hoy. Es muy raro, porque tenemos investigadores también que trabajan con nosotros que, por ejemplo, cuestionan las masculinidades desde las perspectivas LGTBI, pero no necesariamente hombres que hacen investigaciones acerca de cómo se configura la cuestión del hombre. Voy a poner por caso. Uno de los tremendos problemas que revisábamos en México, junto con un investigador que muy probablemente venga un día hasta acá, es el hecho de que nuestra relación con lo femenino, especialmente en lo heterosexual, y en las relaciones de pareja, especialmente en eso, terminamos acostumbrados en América Latina, fuimos diseñados, construidos, por decirlo así, a establecer una tremenda relación entre autodestrucción y prueba de amor. Eso es evidente en las rancheras y en otras cosas, pero es bastante claro que cuando yo siento que fracasé como hombre, mi primera reacción frente a lo femenino es generar una máquina autodestructiva en mí para crear, voy a decirlo con el lenguaje de Nietzsche, para crear una especie de ofrenda dolorosa como prueba de amor para mi compañera femenina. Pregunta de investigación: ¿cómo ocurrió históricamente hablando que lo masculino construya formas de autodestrucción sistemática de sí mismo como ofrenda dolorosa para el femenino? Y dos, ¿cómo ocurrió que lo femenino exija, promueva, se esfuerce porque eso pase? Porque es que no es únicamente nosotros los que vamos hasta allá y decimos a las mujeres tomen esto, es que mis compañeras mujeres están haciendo eso de nosotros. O traes tu dolor aquí, ¿cierto? O si no te lo produzco. En el lenguaje nietzscheano, Nietzsche insiste en que uno debe despreciar la compasión y la autocompasión, ¿no? Sin embargo, las máquinas culturales contemporáneas en relación con lo femenino y lo masculino generan un ejercicio según el cual mi mayor logro en el término del amor en relación con lo femenino es el desarrollo de mí mismo de una tremenda autocompasión. Es decir, entre más me autocompadezco, da la impresión de que más amo al hombre. Pregunta: ¿cómo ocurrió históricamente hablando que semejante máquina dolorosa se haya construido como soporte de una idea de lo masculino y de lo femenino, por supuesto? Tanto así que mis compañeras mujeres pues lo reconocen.
¿Sí? Si ese señor no sufre, yo lo hago sufrir para que aprenda. Ahora, en las conversaciones, por ejemplo, que tenemos de manera constante con los grupos LGTBI, que hacen parte de nuestras investigaciones, nuestras compañeras lesbianas, por ejemplo, tienen una idea muy distinta de lo que significa ser mujer. Y sin embargo, desde la perspectiva de la homosexualidad masculina, si hay alguien que juegue ese juego, es justamente la relación lesbiana. Pero mis amigas lesbianas dicen, eso es lo que le pasa a los homosexuales masculinos. Es decir, alguien podría decir, de algún modo existe una correlación entre máquinas de producir dolor como ofrenda amorosa y las interacciones complejas de las relaciones entre sexualidad y poder en los seres humanos contemporáneos, por ejemplo. Lo que es cierto, más allá de eso, es que dado el horizonte ontológico en el que usted ubica su posición, esa investigación es necesariamente una investigación de sujeto, narrativa, que usted puede realizar de muchos modos. Por un lado, usted lo hace con el propósito de hacer visible el problema y proponer una alternativa, voy a decirlo así, erótica, distinta. ¿Sí? Imagínese usted. Esta investigación tiene por objeto hacer visible una alternativa erótica a las relaciones heterosexuales. ¿Y qué es eso? Pues una tesis de doctorado en estudios sociales. ¿Por qué? Porque esa noción de erotismo traspasa, ya va más allá de cuestiones disciplinares, es una investigación de sexualidades, tampoco es una investigación de sociología, va más allá de eso y solicita elementos convergentes críticos para llevar a cabo la posición. Pero si alguien tiene alguna duda, estamos demasiado interesados en investigar la cuestión del amor contemporáneo. Sí, es una cuestión fundamental para nosotros. Bien, entonces puse los dos ejemplos, pero ahora quiero pasar a la fase, ¿cómo decirlo?, del ejercicio de construcción, ¿no? Yo supongo que traigan donde anotar, y si no, pues traigan sus máquinas, ¿no?, su dimensión cyborg. Lo fundamental es que no se vayan hoy únicamente con esta retórica, por decirlo así, sino que puedan llevarse algunos aspectos que ustedes mismos han producido, ¿no? Ahí seguimos ya la parte de taller. Sí, bien. Es que tenemos un Me parecería genial. y hacer, pues, explicar el taller y luego pasamos allí al refrigerio y a la visita. Ok, listo. Entonces esa sería la dinámica. Bien, voy a hacerlo rápido porque, ¿no? Esta segunda parte tiene entonces unas preguntas básicas, un bosquejo inicial y unos criterios de formulación. Porque, como es bastante conocido, lo más difícil es articular la pregunta sobre la investigación. Claro. Entonces, preguntas básicas. Tu papá Aristóteles señaló que cuando uno tiene un problema hay que empezar de lo conocido a lo desconocido. Sí, entonces, por favor, empiecen por ahí. Y también hay que empezar de lo simple a lo complejo. Es decir, partan de la simplicidad y lleguen a la complejidad. Tu papá Spinoza, ¿no?, en la relación con la competencia, les pide todo el tiempo que partan de su propia potencia, no de su impotencia. Porque partir de la impotencia no permite hacer nada, uno termina siendo más impotente. Hay que ser potente, en ese sentido hay que partir de lo que uno puede hacer, no de lo que no. Bien. Entonces, preguntas básicas, los aspectos básicos. Esto se lo saben ustedes de memoria hace mucho rato, yo solamente se los recuerdo. La primera pregunta, la obligatoria, la pregunta punto de partida, es la pregunta de carácter ¿qué? Cuando, pues, como saben, la mayoría de nosotros ya trabajan en doctorados cuando dirigimos una tesis doctoral, por ejemplo, o cuando Perea dirige una tesis doctoral, la primera cosa que pide es esto. Déjeme claro cuáles son sus preguntas que en su horizonte hay. Eso significa cuáles conceptos, cuáles contextos y, por supuesto, cuáles diagnósticos. Ahora, ustedes saben que la sociedad colombiana y latinoamericana está sobrediagnosticada, ¿no? Tenemos montones de especialistas diciendo de que está enferma la cultura, pero tenemos pocos que trabajan terapéuticamente, por decirlo con Sloterdijk, ¿no? En ese orden de ideas, la primera pregunta es esta pregunta, la pregunta que... Entonces, digamos que el ejercicio que sigue, lo genial sería que usted dijera cuáles son las preguntas que hacen parte de mi problematización. ¿Sí? Muy probablemente usted no tenga una problematización ya, o quizás sí tenga una, más o menos elaborada. Entonces usted dice, bueno, en esta problematización, ¿cuáles son mis preguntas que? Es bastante conocido que ninguno de ustedes elaborará una pregunta problema sin conceptos. Bueno, ¿cuáles son? Sin contextos. Bueno, ¿cuáles son? Y sin unos ciertos diagnósticos iniciales o unos puntos de partida iniciales. Así que lo primero que le pedimos es que haga eso. O sea, antes de llegar allá, es que no puedo hacer la pregunta, me van a bajar. No, espérate. O sea, empieza por el principio. ¿Cuáles conceptos, cuáles contextos, cuáles diagnósticos? Fácil, ¿no? La pregunta por qué, en términos epistemológicos, termina siendo la pregunta de la ciencia.
¿no? En la definición básica de ciencia se dice que científico es aquel que es capaz de dar una explicación. Todos recuerdan el poema de Explanandum, Explanas, etc. Lo que sí es cierto es que hay distintos porqués. Una cosa es una justificación, por ejemplo, en el orden ético-político. ¿Sí? Supongan que más tarde, luego del trabajo, usted va y juega con la molécula, ¿no? Que pueden ser también las que usted segrega en su maravilloso, increíble cerebro, las endorfinas. Usted dice, voy a conseguir endorfinas hoy haciendo esto de esta manera, pues esta es decisión suya. Y pongan por caso que alguien le dice, bueno, ¿y usted por qué hizo eso? Entonces usted se ubica y dice, este discurso tiene por objeto dejar claras las razones por las cuales llevé a cabo este conjunto de acciones con el propósito de conseguir que estas moléculas generaran este estado afectivo en mí. ¿Qué es eso? Una justificación. Eso es muy distinto de una argumentación, de un razonamiento o de una demostración, ¿no? Los ejercicios de demostración son de carácter científico, duro, etc. Pongan por caso que alguien quiere hacer una relación compleja entre matemática y estética en la investigación. Eso también cabe aquí. Nosotros queremos llevar a cabo una investigación que tenga por objeto establecer cómo la matemática contemporánea se conecta cada vez más a ejercicios estéticos que afectan una cierta idea de lo real. Bueno, en ese orden de ideas toca usar una ciencia dura como punto de partida, así que hay que preguntarse si hay una disciplina que es punto de partida. Y si hay disciplina que es punto de partida, hay unas demostraciones iniciales ahí. Por más que Jürgen Habermas haya dicho que después de Hegel hasta nuestros días, las demostraciones son imposibles. ¿No? Pero, bueno. ¿Está claro, sí? La pregunta que tu papá Aristóteles le legó a la humanidad, la pregunta sin la cual no existe proyecto, la pregunta sin la cual, si usted no la tiene clara, todo es carreta, la pregunta ¿para qué? En efecto, ya no se trata del toteros aristotélico, ¿no? De la finalidad, la teleología, pero sí de dejar claros los fines. Bueno, ¿para qué quiere hacer usted eso? En la entrevista es lo primero que le vamos a preguntar, por cierto. Oiga, qué pregunta tan bonita, muy chévere, mi Dios le pague esto, una teoría, pero muy chévere esto. ¿Usted para qué quiere hacer eso, Alan? En ese orden de ideas, quien establece la finalidad es usted. Entonces, bueno, en la relación con la problematización, ¿cuáles finalidades? Pongamos por caso que usted dice, lo que pasa es que esta investigación se articula con un ejercicio investigativo que la comunidad X lleva a cabo, y esa comunidad X tiene esas finalidades, tiene estos proyectos, y mi investigación se articula con estos proyectos de este modo. ¿Ven? Eso es importante decir. Además, entre nosotros es una tremenda ventaja. Tener una investigación que se conecta con las finalidades y los proyectos de un esquema social o de una comunidad es muy importante, ¿no? Sería muy importante, muy importante. Y por último, la cuestión de la política. Investigaciones que pretendan afectar la política pública en cualquier nivel son tremendamente relevantes para nosotros. Desde, por ejemplo, si alguien lo recuerda, en este momento histórico no tenemos política pública clara acerca de la formación sexual de los ciudadanos en Colombia, ¿no? La Universidad Nacional hace tremenda investigación, genera las publicaciones y así el Procurador General de la Nación manda a decir que no, que hay que recoger esos libros. Es bastante conocido, eso está documentado, y en este momento histórico no tenemos política pública de formación sexual, etc. Pero no solamente en eso, sino en otros elementos. ¿Cómo articular la relación entre educación y paz en el orden de una cierta política pública? Bueno, se ha dicho, por ejemplo, que las cátedras de paz tendrán por objeto, y sin embargo, pues nosotros asumimos que quizá hay un papel de la crítica que dejamos afuera. Si Laclau tiene razón, si Chantal Mouffe tiene razón, si se trata de construir unas ciertas hegemonías, es necesario organizar la democracia como una multiplicación de diferencias, es necesario organizar los antagonismos. Y para convertir la democracia en la aparición de antagonismos reales y efectivos, se hace necesario formar ciudadanos capaces de antagonismo. Solo que en Colombia tenemos el hediondo problema que creemos que todo antagonista es un enemigo. No, los enemigos son una cosa y los antagonistas otras. Y en ese orden de ideas, formarse para tener enfrentamientos discursivos, prácticos, políticos, experimentales con otros es fundamental para la cuestión de la paz. Pero si se fijan, las orientaciones sobre la cuestión de la paz se han puesto demasiado allá en el hecho de que tenemos que formar gente capaz de lo pacífico, etc. No. Este doctorado, que tiene una investigación en curso, una línea de investigación dura en América Latina sobre eso, está convencido de que la formación crítica de sujetos, el enfrentar los sujetos a posibilidades críticas, organizarían formas distintas de la paz. ¿Ven? Porque la paz no es únicamente una cierta ausencia de guerra, etcétera, o de conflicto, al contrario, ¿no? Habría que promover, los posmarxismos se llaman de manera clara, habría que promover unas ciertas formas de conflicto, siempre y cuando se juegue un cierto conjunto de reglas, porque si no las hacemos entonces terminamos de nuevo en guerra. Pero el conflicto es una cosa y la guerra otra.
Así que la cuestión de la política en términos de las finalidades se hace central en el análisis que queremos proponer. Y esta es la pregunta. Sí, ¿por qué no nos dice su nombre, por favor? Que no nos ha... Yo me llamo Germán. Germán. De acuerdo con la anterior diapositiva, para que, como la explicó usted, también hay que pensar que para que lo que legitimaría un trabajo es que se ligue necesariamente, es una condición de estar ligado a un trabajo cultural. No. Lo que debe quedar claro es cuáles son las finalidades que se persiguen en esa investigación. Es decir, este ejercicio investigativo, ¿qué quiere perseguir? Es muy útil que ese trabajo esté conectado con unas formas de comunidad, porque generalmente para construir una finalidad es bastante útil tener unas cerca. Pongo por caso, usted revisa unas generalidades más amplias, establecidas en la Constitución de la ley, por ejemplo. El parágrafo quinto, el artículo quinto de la Ley General de Educación establece en 13 finalidades de la educación pública en Colombia, por ejemplo. Y usted dice, bueno, yo no tengo como muy clara cuál será la finalidad, pero hay una tremenda ventaja cuando yo accedo a unas finalidades que lucen más amplias. Y ahora conecto mi investigación con unas finalidades. Pero en sentido estricto, más allá de si las conecto o no, yo debo tener claro como investigador en mi propuesta cuáles son las finalidades que persigo. Entonces, es una ventaja hacerlo, pero no está obligado a eso. La pregunta del millón, la pregunta por la que usted viene aquí, la pregunta que todo el mundo quiere resolver y fácil, ¿no? En el dojo llegan los niños y yo quiero ser Bruce Lee ya, ¿no? Usted llega al gimnasio y ¿no? Quiero bajar 50 kilos ya. Sí, esas cosas pasan. La impaciencia, ¿no? Foucault dice la paciencia que da forma a la impaciencia de la libertad. La pregunta ¿cómo? Ahora, hay diferentes maneras de establecer las relaciones con el cómo. No todos los cómo son idénticos, hay que distinguirlos. Una cosa es un proceso, otra un método, otra un procedimiento, otra una técnica y, por supuesto, la más dura de todas, la alternativa de solución para un problema. Las personas inteligentes son aquellas que son capaces de hacer visible un problema y establecer alternativas de solución para el mismo. En ese orden de ideas, la pregunta más compleja que usted puede proponer en el orden cómo tiene que ver con la interrogación acerca de una alternativa de solución para un problema que usted hizo visible. Ahora, dejemos claro algo, nadie resuelve un problema que no entiende. En ese orden de ideas habría que hacer visible el problema, establecer de manera precisa cómo funciona y luego de eso sí plantearse la pregunta por la alternativa. Si lo anterior está claro, entonces el esquema que proponemos es este bosquejo inicial. Nos gustaría que se fueran con este proyecto, con estos 7 puntos. Eso significa que no es esto lo que usted tiene, comillas, que presentar, sino esta es una herramienta que le ayudaría a resolver las exigencias que aparecen en el esquema formal, ¿no? Bien, entonces primer punto, interés. Pues ya no únicamente en el orden epistemológico, sino en lo que significa la vida cotidiana de la dirección de trabajos de investigación, queremos decirles algo. O sea, la demostración contrafáctica de que Habermas tiene razón en conocimiento e interés es que nadie lleva a cabo una investigación que no le interese. ¿Sí? Aquí hay que meterle a esto deseo, afecto, ganas, ¿no? En ocasiones coraje, ¿no? En ocasiones, ¿no? Hay investigaciones que terminan siendo peligrosas. ¿O qué creen? Que cuando investigamos lo que está pasando con la relación entre tierra y nuevas formas de paramilitarismo no va a pasar nada. No, eso es formas difíciles, ¿no? En Colombia la cuestión de la reforma agraria siempre terminó en un tremendo fracaso y ocuparse hoy de la relación con la tierra, pues, por ejemplo. Los jefes paramilitares y guerrilleros y todos los demás que han utilizado un fusil como herramienta para algo en Colombia están increíblemente asustados porque han negociado muchas cosas y no los crímenes sexuales. Entonces tenemos un pequeño inconveniente con la manera como se ha constituido a lo femenino como manera de explotación sistemática en el orden sexual en el conflicto armado colombiano y, como se fijan, pocas investigaciones están funcionando. Y tenemos un problema muy serio con eso porque es que nos pueden matar si hacemos una investigación. En ocasiones es... ¿O creen ustedes que a un jefe paramilitar le va a gustar muchísimo que usted muestre? Complicado. Entonces, descripción, interés. Descripción del contexto en el que aparece la emergencia, el acontecimiento o la problematización. Es necesario que usted tenga a la mano ese cierto contexto. Pero en ese mismo relación con el interés, a mí me interesa esto, hay que decirlo en términos personales. También habría que establecer una relación con los aspectos iniciales de relevancia y pertinencia de ese interés. ¿Por qué eso es relevante y pertinente? ¿Por qué tiene sentido hacerlo en este horizonte inicial? Tema. Pues se trata de una formalización inicial.
una ubicación en el marco de problematizaciones y series discursivas de las líneas y los énfasis. Pues como se fijan, señalamos, hicimos visibles esas líneas y esos énfasis. Ahora bien, usted podría, luego de tener claro el interés, pues hacer visible el tema. Una de las ventajas de hacer visible el tema es que usted tendría un punto de partida en el orden de un cierto, voy a decirlo así de feo, un cierto título para su trabajo inicial, para su propuesta inicial, ¿cierto? Pues imagínenselo así un poco, pero realmente se trata en términos metodológicos de la ubicación de las relaciones entre las líneas y los énfasis. Problema: formulación inicial de la problematización. Decimos inicial porque, como pasa muy a menudo, usted empieza con la formulación inicial de un problema y termina con otro muy distinto. Eso es muy común, los que pasaron por trabajo de maestría lo saben, los que ya tienen un doctorado también lo saben, así que decimos inicial porque es el punto de partida, pero reconocemos que esa formulación problemática es siempre dinámica. Inmediatamente hablaré de unos criterios para eso. Conceptos. Bueno, ¿cuáles son las herramientas conceptuales básicas para el abordaje de la problematización? Pues es inviable hacerlo sin eso. Hay que tener claros esos conceptos. No importa si ese concepto lo hizo un sociólogo norteamericano, un filósofo europeo, o si hace parte del lenguaje cotidiano de una cultura. Lo fundamental es que sea una cultura indígena, por ejemplo, o afroamericana. Lo fundamental es que el concepto esté claro. Aproximaciones metodológicas. No se trata de decir, esto se va a hacer desde la posición tal. No, ¿cuáles son los desafíos metodológicos que propone la problematización? ¿Sí? O sea, no se trata de esto. Es que voy a hacer una etnometodología. No. El problema tiene tantos elementos que enfrentar esto desde esta visión genera este lío y hacerlo desde esta otra genera este otro problema. ¿Ven? Nosotros estamos más interesados en que usted haga visible un conjunto de relaciones problemáticas con posibilidades metodológicas disponibles a que formalice a la brava, por ejemplo, una cierta posición. No, es preferible que usted en la entrevista diga, por ejemplo, en el texto, diga, por ejemplo, mira, es que esta problematización cuando se enfrenta así no funciona porque deja fuera esto, porque no tiene en cuenta esto otro, o porque malinterpreta estas posibilidades. Entonces se trata de hacer visibles los desafíos. Se hace necesario que su merced se comporte en términos académicos y haga visibles las fuentes, ¿no? Contextuales, en orden histórico, etc. Conceptuales y metodológicas. ¿De dónde sale todo lo que usted está usando? Este concepto lo produjo la comunidad Aymara, este concepto lo produjo el ZLN cuando esto aparece en el discurso del científico social. Y por último, la estrategia discursiva. Pues es bastante conocido que la construcción de un discurso es siempre una cuestión estratégica y no pues, el debate ahí entre Habermas y Foucault acerca de si la comunicación es estratégica o no. Pero cuando decimos estrategia nos referimos a las maneras como usted quiere comunicar eso que quiere comunicar. Así que hay que hacer unas formalizaciones que son obligatorias. Recuerden que hay un principio fundamental en la ciencia, que es la cuestión de la economía, y las formalizaciones no son únicamente maneras aburridas de decir las cosas, sino más bien herramientas de economía. Entonces, en este caso, formalizaciones que sirven como elementos económicos, elecciones retóricas, porque usted debe tomar una decisión de cómo va a presentar lo que quiere presentar. Por ejemplo, si usted quiere hacerlo en el orden literario, puede hacerlo en el orden literario. Si usted quiere hacerlo en el orden de una cierta estética o de una cierta posición dura, conceptual, pues es su decisión. Lo fundamental es que recuerde que esto lo exige la problematización. La estrategia retórica no es, la elección retórica no es un asunto de pura invención, sino que le ayuda a usted a organizar de manera más clara la comunicación que quiere hacer. Y por último, los diseños específicos. Supongan que su problematización involucra incorporar alguna obra de arte, hacer visible algún aspecto central del contexto, anexar algunos aspectos centrales para la comprensión de eso. Siempre es posible. Eso siempre es posible. Bien, no sé si el bosquejo inicial está claro o hay alguna pregunta acerca de ese bosquejo. De pronto con el formato como tiene un límite de palabras, Sí. entonces ahí uno empieza como a extenderse mucho y para poder más o menos mantener el número de palabras que piden en cada uno de los elementos del formato, pues como que se ve lo limitado ya más viendo esto. Sí, bueno, digamos que lo interesante de este bosquejo inicial es que le permite a usted extenderse, sí, porque esto no es lo que usted va a presentar, ¿lo recuerda? Esta es una herramienta inicial. Ahora usted puede utilizar esto y luego establecer los criterios centrales de la construcción de una síntesis.
que son los aspectos relevantes y pertinentes de mi propio bosquejo. Entonces yo reviso los elementos y digo, bueno, de esto que está acá, ¿qué es lo relevante y lo pertinente como núcleo duro para ponerlo en la propuesta? ¿Sí? Porque después yo puedo traer este bosquejo a la entrevista, ¿no? Y trayendo este bosquejo a la entrevista, pues entonces yo digo, no, lo que pasa es que cuando señalé esto en la propuesta, eso se conecta con esto de esta manera, por esta razón. Bien. Yo mismo tengo los que han sido dirigidos por mí lo saben, hay varios aquí. Tengo un conjunto de esquemas para la construcción de una pregunta-problema. En este caso de investigación son 22 criterios que yo uso, pero aquí solamente están 7. Le pedíamos el favor que tuviera en cuenta estos 7 criterios a la hora de construir la pregunta-problema, que no es una pura formalización, ¿no? Sino que es una relación clara y precisa con la problematización. Especificidad, porque la pregunta no puede ser amplia y general, sino específica, ¿no? Relacionada con un contexto, conectada con la problematización. Relevante, porque pues, hay preguntas que pueden sonar muy bien, pero no por eso son relevantes. Por ejemplo, si alguien quiere averiguar cuál es la utilidad contemporánea de un concepto a la hora de dar cuenta de una cierta realidad, pues quizá podríamos preguntarnos si esa es la relevancia de la investigación. ¿Usted de verdad quiere contrastar un concepto o lo que quiere hacer es averiguar cómo hace visible, en términos críticos, una cuestión social? ¿Ven? Hay que averiguar qué es lo realmente relevante en el ejercicio analítico. Pertinente, porque debe pertenecer al campo de interrogación. Su pregunta puede ser una gran pregunta, pero si no pertenece al campo de interrogación que hicimos visible en la oferta, sabe que la pregunta no es pertinente. Además sería un tremendo engaño que le dijéramos a usted que todas las preguntas pertenecen o que todas las preguntas caben. Porque podría pasar que hay una pregunta de investigación que usted formula muy bien, pero que no pertenece a nuestro campo de investigación. Una de ellas es, por ejemplo, insistir en que usted quiere hacer un trabajo de tesis de educación, no sobre problemas relacionados con la educación. Sí, bueno, tú quieres hacer eso, está muy bien, pero tienes que hacer una tesis doctoral en educación y no en estudios sociales, por ejemplo. Entonces, quisiera ser relevante y pertinente en el campo problemático. Coherente, porque en ocasiones usted puede formular una pregunta que termina siendo utilizando los conceptos mal o suponiendo de los conceptos cosas que los conceptos no tienen. Coherente, porque las preguntas que tienen demasiadas comas, demasiadas rupturas, demasiadas explicaciones, generalmente rompen la unidad argumental, la unidad de sentido de lo que está proponiendo. Así que le sugerimos que saque todo eso de la pregunta y ponga la pregunta de manera coherente y sólida. Construcción, ya dijimos que el nivel más problemático, o sea, más complejo de la pregunta es la pregunta ¿cómo? Así que aquí entre nosotros tenemos claro que su merced va a presentar una pregunta de carácter ¿cómo? ¿Sí? O sea, de alternativa de solución. Pero podría pasar que alguien pues dice no, mire, es que tal vez es un para qué, tal vez es su decisión, pero lo fundamental es que usted reconozca que una cosa es construir una pregunta en el orden de la alternativa y otra cosa es construir una pregunta en el orden de una justificación, por ejemplo. Y por último, viabilidad. Deben interrogarse si la investigación que quieren hacer es viable o no, en diferentes niveles, porque eso también lo vamos a interrogar, ¿no? Y además cualquier propuesta de doctorado se la va a pedir. Esa viabilidad es, por ejemplo, ¿tiene usted acceso a la comunidad con la que va a trabajar o no? No, lo va a hacer desde... ¿Tiene usted acceso a ciertos recursos de diferentes órdenes, incluyendo recursos de carácter económico para sacar adelante esta investigación? Pero sobre todo, ¿tiene usted acceso a unos ciertos capitales culturales y simbólicos que le permitan enfrentar la problematización? ¿Es eso viable o no es viable? Así que esos son 7 criterios básicos, hay muchísimos más. Muchos más: economía, distancia, reflexión. Pero lo fundamental serían esos 7, para que los tuviera en cuenta.